Estimado docente y compañeros, en la siguiente exposición nos gustaría abarcar toda la temática referente al incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales, sabiendo que el incumplimiento de estas sentencias constituye la piedra angular de un Estado de Derecho funcional y legítimo. En Ecuador, la Corte Constitucional se erige como guardiana de los derechos fundamentales y garante del orden constitucional, emitiendo decisiones que buscan corregir injusticias y preservar la integridad del sistema legal. Esta exposición explora las dinámicas del incumplimiento de sentencias constitucionales en Ecuador, ilustrando cómo estos actos impactan profundamente en la estructura legal y política y socavan los principios básicos de justicia y equidad. Con respecto al impacto en la estructura legal, tenemos como primer punto la erosión de la autoridad judicial, ya que el incumplimiento sistemático de estas sentencias debilita la autoridad de la Corte Constitucional y por ende del sistema judicial en su conjunto. En segundo lugar, los precedentes legales, ya que cada instancia de incumplimiento crea un precedente negativo que puede ser invocado en futuros casos. En tercer lugar, la reforma legal y constitucional, una respuesta a los problemas de incumplimiento. Puede haber presión para reformar leyes o incluso la Constitución. Con respecto al impacto en la estructura de la política, tenemos el debilitamiento del Estado de Derecho, ya que un Estado de Derecho débil puede llevar a un aumento en la corrupción y arbitrariedad en la toma de decisiones. En segundo lugar, tenemos la tensión entre poderes del Estado, especialmente el Ejecutivo, derivando en una crisis institucional. Tenemos también la crisis de gobernabilidad en casos extremos donde las instituciones pierden legitimidad y la capacidad de gobernar eficazmente. Y por último, y no menos importante, tenemos la movilización social y protestas por parte del pueblo. Compañero Luis. El efecto de incumplimiento de la sentencia del Ecuador y dictámenes constitucionales en el Ecuador, el incumplimiento de sentencias judiciales y dictámenes constitucionales puede tener serie de consecuencias, tanto como a individuos como para las instituciones involucradas. Se desglosan los principales efectos. Efectos legales que conciernen a las sanciones penales, multas y responsabilidades. Efectos administrativos, que tiene sanciones administrativas y la intervención de Contraloría. Efectos constitucionales, abarca el desacato judicial, recursos de amparo, supervisión judicial. Consecuencias y políticas y sociales, la desconfianza del sistema judicial, el impacto de los derechos humanos, la prisión internacional. Un ejemplo que podría destacar es el derecho de los trabajadores de la salud. Existe una sentencia constitucional en el 2020 durante la pandemia del COVID-19. La Corte Constitucional del Ecuador dictaminó que el Ecuador debía proporcionar equipos de protección al personal de salud adecuados y asegurar las condiciones laborales seguras de los trabajadores de la salud, la cual existió incumplimiento y ese incumplimiento existió unas consecuencias. El incumplimiento de la sentencia constitucional provocó el descontento, protestas entre trabajadores de la salud. Además, llevó a organizaciones de derechos humanos y gremios de la salud a emprender acciones legales adicionales y a pedir la intervención de organismos internacionales para garantizar el respeto a los derechos laborales de la salud. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar sobre un artículo muy importante que es el artículo 436, netamente numeral 9, ¿no? En el cual nos da a conocer que la Corte Constitucional tiene lo que es competencia, tiene también lo que es el rol de hacer lo que es cumplir todos los dictámenes, las sentencias dadas, ¿no? En esto, ¿qué quiere decir? Que también tiene lo que es la facultad de conocer todos los casos, ¿no? Como acción de protección se puede presentar lo que es ante la Corte Constitucional para que como objetivo y mecanismo tengan lo que es el fiel cumplimiento y también el reparo de alguna sentencia dada. Bueno, por último punto vamos a hablar del efecto de las decisiones de la injusticia constitucional. Cuando hablamos de la acción de incumplimiento, nos referimos a un mecanismo legal destinado específicamente a garantizar que las decisiones judiciales en materia constitucional se ejecuten correctamente. Esto está fundamentado en el artículo 162 y siguiente de la Ley Orgánica de Corte. La Corte Constitucional tiene la responsabilidad de supervisar y sancionar los casos donde no se cumplen las sentencias constitucionales. Esto es esencial porque si el cumplimiento de estas decisiones, los derechos que protegen podrían quedar en meras declaraciones sin efecto real. Uno de los puntos claves aquí es que las sentencias y dictámenes de la Corte Constitucional deben ser cumplidos de inmediato. Esto significa que no hay espacio para dilataciones injustificadas. La jurisprudencia ha sido clara al afirmar que las decisiones judiciales solo terminan con su efectiva ejecución en caso de que una autoridad no lo cumpla. La Corte puede imponer sanciones que pueden llegar hasta la destitución del funcionario responsable en este caso.
Por ejemplo, si un juez constitucional dicta una sentencia en caso de habeas corpus y esta no se cumple, la persona afectada puede acudir a la Corte Constitucional a través de una acción de incumplimiento y la Corte evaluará el caso y tomará las medidas necesarias para asegurar que la sentencia se ejecute, e incluso recurriendo a la Policía Nacional, si es de ser el caso. Muchas gracias. Como conclusión, podemos afirmar que la verdadera garantía del cumplimiento de las sentencias constitucionales radica en un compromiso colectivo con respecto a la ley y a la protección de los derechos fundamentales. Solo así se podrá construir un Ecuador más justo, equitativo y respetuoso de su marco constitucional, donde las decisiones de la Corte Constitucional sean una realidad palpable y no meras aspiraciones en papel. Muchas gracias. Buenas noches.